Y si una de las mujeres más conocidas de la historia fuera también una de las más malinterpretadas que existe, muchos creemos conocer a la Virgen María. Esa mujer dulce, esa mujer silenciosa, esa mujer prudente y obediente. Pero, ¿era realmente débil? ¿Era una mujer sumisa? ¿Necesito rezarle a la Virgen si puedo hablar directamente con Jesús? Hoy conoceremos a nuestra Santísima Madre desde un lugar distinto. Y la idea también es poder descubrir cómo la Virgen María nos puede ayudar ante todas las crisis de este mundo actual. Hola, soy Katy Quintero y esto es Entre lo Humano y lo Divino, un podcast para nuestro crecimiento personal y nuestro acercamiento con Dios. Como les digo siempre, este programa está dedicado para la gloria de Dios y para nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María. Hoy he titulado este episodio, María no era como te la contaron. Para ello he traído una invitada muy especial. Ella es una mujer de fe, es esposa, es madre y lo más importante para este día en especial es que tiene un corazón mariano maravilloso y hoy viene a contarnos un poco de su experiencia con la Virgen, de su transformación. Es un placer presentarles a la señora Carolina Hincapié. Caro, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. El placer es nuestro, siempre a todos los que nos dicen que sí, el sí es para ella, así que felices de tenerte aquí. Nosotros tenemos la tradición de hacer una oración en nuestro programa, así que vamos a empezar para encomendarnos a nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, yo te invoco en este momento y te pido, Señor, que hagas presencia en este lugar. Envía, Señor, tu Espíritu y llena de luz cada rincón de este espacio. Bendice a nuestros invitados, a nuestros televidentes y a todos los que trabajamos tanto delante como detrás de cámaras. Permite que hoy nuevamente seamos un instrumento tuyo, Señor, para llevar ese mensaje a los corazones que más lo necesitan. Dios mío, hoy te pido paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensiva, suave y humilde, para poder ver a mis hermanos más allá de las apariencias, Señor, así como los ves tú mismo, y así poder apreciar las bondades que hay en cada uno. Cierra nuestros oídos de toda murmuración y guarda nuestra lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan sean los que permanezcan en nosotros. Hoy quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí puedan sentir tu presencia, Señor. Revístenos de tu bondad y haz que durante este día te podamos reflejar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, mi querida Caro, encomendados al Espíritu Santo, vamos a empezar por el principio. Fíjense que hoy vamos a hablar de la Santísima Virgen, de la reina de este canal y de mi corazón. Pero pasa algo muy curioso. En nuestra conversación previa, Caro, me decías, Katy, en mi experiencia es Jesús quien me lleva a la Madre. Usualmente oímos lo opuesto. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia, cómo Jesús te lleva a ella y qué es lo que hace cuando ya, cómo te das cuenta que eso está pasando. Así es. Bueno, yo desde muy pequeña, a través de mis abuelas, mi familia, crecí en un ambiente de fe. Y no éramos muy marianos. De pronto mi abuela sí rezaba el rosario, pero era más que todo enfocado hacia nuestra fe católica, pero en Jesús. Y ya después de 20 años de vida, un poco más, yo sí rezaba el rosario, pero no era más cristocéntrica mi fe. Yo hacía parte de un grupo de oración para jóvenes, donde era más carismático. Y cuando en el año 2004, tal vez, antes, cuando me casé y
Y fue ahí donde sentí la necesidad profunda por la historia de mi esposo, de poco a poco ir como, ay, ¿por qué no rezamos el rosario? Era como nuestro punto de encuentro en la fe, porque él venía de una vida sin fe. Entonces era el punto de encuentro, era como lo más fácil, digamos, como lo más amoroso, como es la Virgen María, que es cuando uno empieza, de pronto pues el camino más fácil. Muchos dicen que el camino más fácil de llegar a Jesús es a través de María. Entonces era lo más cercano a él de pronto, a su fe. Entonces así empezamos a rezar el rosario. Y ya después de tal vez 10 años, sentimos como ese rosario comenzó a dar frutos en mi matrimonio, en el nacimiento de nuestros hijos. Y fue una amiga muy querida que me invitó a un lugar que se llama Medjugorje. Me imagino que muchos saben qué es, Claro que sí. dónde es, y lo que sucede allá. Y fue ahí donde yo sentí que Jesús fue quien me presentó a su mamá, oficialmente. Claro, obviamente sabemos quién es y el rosario, pero fue ahí donde hice completamente un clic con ella. Y comenzó a dar unos frutos muy, muy especiales en mi vida, y lo sigue dando. Y como una buena mamá lo que viene a hacer es a organizar la casa, es ayudarle a uno a decir, mira, por aquí está sucio, mira, por acá está desorganizado, a llamar a llamadas de atención, pero de una forma muy dulce y sabiendo que el interés no es de ella. El único interés que ella tiene es llevarnos a su hijo. Y sí hay muy malas interpretaciones de lo que los católicos creemos acerca de la Virgen María, pero en realidad lo que a ella más le interesa es llevarnos a los pies de Jesús. Entonces fue un camino muy bonito porque, como tú lo dijiste al principio, la mayoría de los testimonios es María me llevó a Jesús. Y hace un tiempo a mí alguien me hizo esa misma pregunta, ¿cómo conociste a la Virgen? Y yo nunca me había preguntado eso. Cuando empecé a reflexionar fue que me di cuenta que fue Jesús quien me llevó a ella. Y cuando tú te pones a pensar lo que eso significa, es demasiado poderoso, porque Jesús no necesita de eso, pero sí sabe que nosotros necesitamos de su mamá. Sí sabe que nosotros necesitamos de ese ejemplo de ella, especialmente nosotras las mujeres. Y que necesitamos esa compañía maternal, esas oraciones, esa intercesora. Y bueno, que lo vemos tan claramente en el primer milagro de Jesús, que fue en las bodas de Caná, ¿no? Quien intercedió fue su mamá. No sabemos qué hubiera pasado si ella no hubiera dicho eso, pero ella te dice, ella. Vuelve a él, obedezcan, hagan lo que él dice. Exactamente. Entonces, alguien un día me dijo algo muy bonito, Caro, y era, nuestra madre nunca se queda con nosotros. Ella siempre nos lleva a él. Entonces, eso hay que tenerlo claro, porque lo que tú dices es cierto. Hay muchos conceptos alrededor de lo que es la Virgen y la gente los malinterpreta, y por eso nos perdemos de un regalo maravilloso que nos hace Jesús. Entonces, es muy hermoso. Ahora, mencionas algo muy bonito. Fuiste a Medjugorje, que hay muchas personas van y visitan este lugar fantástico, este lugar sagrado, pero me imagino que fuiste con una intención. ¿Qué es lo que pasó, si nos lo puedes compartir, en ese viaje que te convenciste que Jesús te estaba llevando a ella y que encontraste esa respuesta que buscabas? Ok, pasaron varias cosas, pero así lo más especial fueron dos. Una, yo iba con una pregunta en mi corazón, y era porque hacía dos años o 3 años yo había empezado a hacer yoga como ejercicio, como me lo presentaron. Era una práctica de hacer ejercicio. Y una amiga me llamó la atención y me dijo, no debes hacer yoga. Y yo no entendía por qué. Porque pues yo lo hacía para hacer ejercicio, como me lo habían presentado. Entonces yo me fui a Medjugorje con esa, no quiero, un poquito malcriada yo, porque yo necesito es que ella me lo muestre, no que nadie más me lo diga, sino muéstramelo tú. Yo quiero que tú me digas, porque tú sabes cómo es mi corazón y lo que yo necesito entender para saberlo. Entonces, justo estábamos en el lobby del hotel y había un grupo al lado mío teniendo una conversación muy interesante, tan interesante que me dio por
escucharla. Y la conversación era una de ellas estaba contando cómo su mamá había sido bruja en algún momento, mientras ella estaba embarazada de ella. Y ella tiene, obviamente, todas las prácticas ocultistas, pero aparte de eso practicaba yoga. Entonces ella comienza a hablar de los riesgos que hay en practicar yoga y cómo es tan compagible, compagina tanto con el mundo, ¿no?, de la nueva era. Y yo no podía creer lo que en ese momento estuvieran hablando de eso y yo estuviera escuchando esa conversación. Y luego, en ese mismo viaje, conozco a una persona que iba a darle gracias a la Virgen por haber sido curada de cáncer. Y ella era profesora de Pilates. Entonces le pregunto otra vez acerca del yoga y me dice, tú lo que necesitas es leerte este documento. Entonces me manda un documento que es escrito por un sacerdote que vive en la India. Obviamente tiene un conocimiento mucho más amplio que todos nosotros de lo que nos puedan decir de este lado del mundo acerca de lo que en realidad es la yoga. Y la yoga en ese documento lo dice súper claro, de cómo no es una práctica física, sino una práctica espiritual, de cómo cada posición tiene un significado y es una alabanza a sus dioses. Bueno, para mí fue suficiente. Yo no, con eso ya cerré el capítulo, no cuestioné más, fue muy clara la respuesta y ya. Entonces, para mí eso fue una gracia muy grande. Eso fue una de las cosas que me pasó allá. Y la segunda, fui a confesarme en Medjugorje. Y en el momento de la confesión, el sacerdote me dice, para penitencia, te pido que vayas y des gracias por la familia que tienes. Entonces voy, me arrodillo al frente del Santísimo y empiezo a dar gracias por la familia que tenía. En ese momento ya teníamos 4 hijos, una bebé que tenía 1 año y ella también es un regalo de la Virgen, pero eso ahora te lo cuento. Y tengo una experiencia muy bonita que es estar arrodillada y en mi mente fue como tener un flashback hacia atrás, hacia 20 años atrás, en el año 1997. Yo me sentía, o sea, fue como si me llevaran de regreso para el año 97 en un retiro con el grupo de oración que te mencioné al principio, donde estábamos haciendo una vigilia de oración y en ese momento yo estoy arrodillada. Oraciones muy bonitas que teníamos, muy fuertes. Yo estaba arrodillada y yo pedía por la vida de mi futuro esposo. Yo ahí tenía 16 años. Y yo, wow, bueno, no me acordaba que yo había orado por él desde los 16 años, ¿no? Entonces ya salgo de Medjugorje y regreso a casa y le cuento a mi esposo, mira, esto fue lo que pasó y yo no me acordaba que yo en el año 97 había tenido esta experiencia. Y él comienza a preguntarme, ¿cuándo fue ese retiro? ¿Qué fecha? El retiro fue en octubre de 1997 y yo no lo conocía aún. En el mismo año, en noviembre, pocas semanas después de ese retiro, él estaba a punto de suicidarse. Pero estuvo a punto, bueno, ustedes saben porque él ya vino a contar su testimonio. Literalmente ya lo había planeado, estaba a punto de lanzarse de un edificio. Exacto. Claro, más claro, imposible. O sea, increíble que no solo con 1 o 2 personas obtuvieras esa respuesta. Bueno, esas son las diosidencias que uno dice, Dios nos habla a veces muy clarito, pero a veces nuestra terquedad no queremos escuchar. Gracias por contarnos eso. Y ahora mira, quiero hablar un poquito de la consagración. Aquí se ha hablado mucho del tema de la consagración. Hay muchos tipos de consagraciones, al Sagrado Corazón, a la Virgen, a San José, muchas. Quiero que hablemos a nivel personal de tu experiencia, porque a veces lo reducimos como a una práctica, pero yo creo y siento fielmente que el objetivo está en llevar esa consagración diaria a lo cotidiano. ¿Qué significó para ti? ¿Qué ha significado en tu vida el haberte consagrado a María? ¿Cómo lo vives? Ok. Luego de llegar de Medjugorje fue que hice la consagración a la Virgen María y en realidad, si yo miro para atrás, eso es una consagración diaria, ¿no? Porque es diariamente que hay tareas nuevas, hay cosas nuevas que entender, que aprender y es el entregarle a ella y en el poder místico de su presencia en la vida de cada uno, el cómo ella puede resignificar cada tarea que hacemos y cómo la hacemos. Recuerdo que apenas hice la consagración, hay una parte del libro en el que dice que uno todo se lo entrega a ella hasta
hasta las oraciones, los sacrificios, que uno ni siquiera debería, no es que esté mal, pero uno ni siquiera debería ponerle intención a los ayunos que se hace. Porque las gracias se necesitan en todas partes del mundo. Y si tú haces un ayuno hoy, sin ofrecerlo, sino solo se lo entregas a ella se encargará de derramar las gracias donde sean necesitadas, en Japón, en China, en Latinoamérica, donde sean. Y cuando tú necesites gracias, ella se va a encargar de derramártelas a tu vida. Entonces es como volverse a uno hasta poco egoísta de tus propias intenciones y entregárselo todo a ella. Y bueno, y así es con todo. Es de la manera como limpiamos nuestra casa, nosotros mujeres, ¿no? Cómo organizamos nuestros lugares, de la manera como tenemos conversaciones con amigas, de la manera como educamos a nuestros hijos, de la manera como les llamamos la atención. En todo momento se puede ella hacer presente y ayudárnoslo a hacer de la manera que ella lo hacía. Entonces, ahí en la Biblia tú ves como Jesús siempre va y busca donde está la mujer, ¿cierto? Está la mujer en el pozo, entonces Él va a ella. ¿Por qué? Porque pues nosotros tenemos muchas labores, al ser mamá, esposas, amas de casa, donde hay más, de pronto menos tiempo de estar sentados en un lugar haciendo oración, sino todo puede convertirse en una oración, todo, cualquier tarea que hagamos. Y eso a través de María toma ese significado. Entonces, eso es muy bonito, la manera como ella nos guía a eso. Bueno, apunten ahí con lápiz y papel, porque con estas dos me quedo, de no poner nuestras intenciones, sino entregárselas a ella. Miren qué belleza. Y lo otro también me encanta porque dice, o sea, la importancia cuando realmente llevamos esa fe activa de la vida diaria es cuando empezamos realmente a sentirla y a disfrutarla. Y yo creo que ahí es donde uno más aprende, Caro. Total. Esa es la capacidad. Ahora hablemos de algo hermoso que a ti y a mí nos encanta, que es el Santo Rosario. Yo quiero a esa gente que está ahí, porque mucha gente que nos ve, Caro, no necesariamente de pronto son los más practicantes o quizás no practican el rosario, pero yo creo fielmente en esta arma, como le decimos, y quiero que hablemos de ella. Hace ya varios años tú decidiste abrir las puertas de tu casa para hacer un rosario con todo el que quisiera llegar ahí. Cuéntanos un poquito cómo nace esta idea y cómo ha sido la experiencia de recibir incluso extraños en tu casa para orar con ella. Okay. Esto nace en diciembre del 2015. Una amiga me invita a rezar el rosario en su casa y en ese rosario yo siento la necesidad, la Virgen me dice, quiero que abras tu casa para rezar el rosario. Entonces en enero del 2015, pasó diciembre del 2014 y esto fue enero del 2015, comienzo a convocar a mis amigas, a la gente que yo conocía, a las mamás del colegio. En ese momento vivíamos muy cerca a nuestra parroquia, entonces era un lugar muy céntrico. Y empezamos yo sin saber ni cómo hacerlo, ni nada, ¿no? Bueno, hagamos un rosario. Y ha sido un ministerio muy bonito. Ya llevamos más de 10 años haciéndolo, con cambios de casa, con, bueno, diferente gente, porque claro, ahí viene diferente gente, hay gente que todavía que va, fue de las que empezaron, pero ha sido muy bonito porque hemos usado la herramienta del rosario como un instrumento, sí, de oración, de fortalecimiento espiritual, pero también de evangelización, porque yo empecé a sentir que muchas veces estamos muy mal evangelizados, muy mal educados en nuestra fe, muy poco educados. O sea, sí, celebramos Semana Santa, pero no sabemos por qué la celebramos. Sí, celebramos Cuaresma, pero no sabemos por qué la celebramos. Entonces se ha convertido en un lugar de aprendizaje también, para mí y para todas las que van. De fiestas que se celebran y por qué se celebran en nuestra iglesia, en nuestra fe. El poder del Rosario de los 7 Dolores de María, cuando los hacemos por las intenciones de nuestros hijos, o sea, así poco a poco y mes tras mes, dependiendo de lo que estemos viviendo dentro de la iglesia, es el tema del rosario. Entonces ha sido una herramienta muy bonita de evangelización y pues obviamente sí de oración y de acercamiento a María y de conocerla, pero ha sido también como para que todas las personas que van allá también tienen su
su pedacito de, salen con algo nuevo todos los días. O sea, no solamente lo rezan, sino que van educándose, sí, tocando temas que fíjate, yo estoy totalmente de acuerdo, somos unos desconocidos de nuestra propia religión. Entonces hay que apropiarnos de esto, porque a veces incluso la criticamos y ni siquiera la entendemos. Total. Y lo mismo también nos pasa con el amor hacia nuestra iglesia. Es que a mí no me gusta la iglesia, hablamos como si la iglesia fueran allá, no somos nosotros la iglesia. Entonces la importancia de cuando empiezas a entender y a conocer, ahí es donde te enamoras. Lo mismo pasa con María, con San José, por supuesto con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para la gente que nos está viendo y especialmente la gente joven, yo tengo la fortuna, y lo digo a nivel personal, yo siempre le he tenido mucha fe al rosario desde pequeñita, como que lo rezaba con mi mamá, lo rezaba con amigos, lo rezaba con mi abuelo. O sea, para mí el rosario, siempre tuve mi rosario en la mesita de noche, o sea, desde pequeñita. Y me llena de paz y todo. Pero mucha gente escucha la frase, es un arma, tienen que tener... ¿De qué batallas espirituales estamos hablando? Si pensamos, por ejemplo, tú que tienes hijos jóvenes, en el mundo actual, ¿cuáles son esas batallas que tú dices, miren, agarren un rosario que yo sé que les va a ayudar con estas situaciones? Ok, bueno, imagínate, infinidad de momentos en que el rosario ha sido para nosotros una fuente de fuerza, de esperanza, la más reciente, para no irme muy atrás, sino lo más cercano, fue el año pasado. Mi hija, la mayor, decidió irse a estudiar, quería estudiar en España. Entonces, ok, bueno, perfecto, se dio todo y así pasó. Pero nos pasó algo muy curioso, porque habíamos ido a visitar la universidad y todo había parecido muy bonito. Cuando llegamos a dejarla a la universidad, inmediatamente yo puse el primer pie en esa ciudad, sentí que ese no era el lugar para mi hija. Pero ¿qué pasó? Tenía que dejarla. Entonces empezó un proceso muy doloroso de mamá, y ella poco a poco empezó a entender que tampoco era el lugar para ella, pero ¿qué hacíamos? Estaba lejísimos. Mira, en el rosario yo encontré la fuente de fortaleza. Empecé a rezar más de un rosario al día. Solamente me sentía tranquila cuando estaba rezando el rosario. Entonces... encontré las bondades que hay, no solamente de la meditación de uno de los misterios, sino de los 3 misterios. Entonces, de verdad que era un fuego aquí en el corazón que apenas cogía el rosario y empezaba a rezarlo, sentía la paz y la tranquilidad. Por gracia de Dios, ella ya terminó su año, volvió a Miami y, bueno, está empezando en la universidad ahora aquí, pero fue un proceso no solamente del desprendimiento físico de no estar cerca a ella, sino ella también, aparte de las incomodidades, aparte de los challenges que fue eso, tuvo un crecimiento espiritual muy bonito, y yo creo que eso es uno de los frutos más grandes que trae el poder de la oración por los hijos. Y obviamente el rosario ese es el meditar sobre la vida de Jesús, pero como con la canción de fondo del Ave María. Básicamente ese es el sentimiento del rosario. Y yo sé que hay veces es difícil, uno hay veces se da la disculpa de no tengo tiempo, ¿cierto? No tengo tiempo para rezar el rosario, pero bueno, si nos podemos ver, son Claro. 15, 20 minutos de oración. Y al final, cuando uno empieza a tener curiosidad sobre los mensajes de la Virgen, a lo que los invita, lo que ella ha dicho en las apariciones, pues nos vamos a la aparición de Fátima, donde ella dice, la batalla más grande será sobre la familia, y recen el rosario todos los días. Nosotros como familia, debo confesar esto, hay épocas más fáciles de que todos rezamos el rosario juntos, pero hay otras en que no es tan fácil, y ya mis hijos están creciendo, entonces ya no son tan chiquitos. Era más Independientes. era más fácil agruparlos a todos cuando eran chiquitos y rezar el rosario juntos. Ahora es más difícil, pero sí tratamos de, aunque sea una vez a la semana, rezar juntos el rosario. Y se convierte en el momento más lindo de mucha paz y recordar que esa arma que nos regala nuestra fe.
Mira, te voy a preguntar 2 cosas precisamente relacionadas con esto del rosario, porque sé que mucha gente en la audiencia puede tener esa inquietud. Y una es, ¿qué consejos le das a la gente? Porque aquí hablas de meditarlo y sentir esa musiquita. ¿Qué consejos le das a la gente que siente, claro, empiezo el rosario pero me aburro, siento que es la repetidera de la repetidera? Y lo otro que me parece súper importante, hay personas que dicen, pero ¿por qué yo necesito rezarle a María si yo le puedo hablar directamente a Jesús? ¿Qué le dices a ellos? Ok. Para los que nos distraemos, porque todos nos distraemos rezando el rosario, y en algún momento hemos sentido de verdad tengo que hacerlo. Yo creo que es natural porque vivimos en un mundo con demasiado ruido, demasiadas distracciones, donde de pronto sentarme un rato sin la distracción del celular, sin estar entretenido, sino simplemente un momento de silencio y un momento de meditación puede parecer aburrido. Pero yo los invito a que se pongan un reto de rezar el rosario todos los días, a la misma hora, si es posible, durante 33 días. Y van a finalizar esos 33 días y se van a dar cuenta que no van a poder seguir viviendo sin ese momento de oración. ¿Por qué? No sé, esto es algo que místicamente ocurre, no le encontramos, no hay una razón, pero ese es el poder de la oración. Y todos estamos sedientos al final del día de un momento de paz, un momento de tranquilidad, un momento que nos sacie esa sed que tenemos, porque todos humanamente no vamos a estar completos hasta que no encontremos a Jesús. Así como lo decía San Agustín. O sea, mi alma está tan sedienta que solo puedo encontrar, que está saciada hasta que lo encuentro a Él. Y eso es lo que el rosario, porque el rosario, sí, tú le puedes orar a Dios, le puedes orar a Jesús, al Espíritu Santo. Pero como lo decíamos al principio, es el meditar sobre la vida de Jesús a través de su mamá es un camino muy dulce, es un camino muy fácil para llegar a conocerlo a Él. ¿Quién más lo conoce que su propia mamá? Y si Él la escogió a ella es porque, imagínate, de todas las mujeres, pues obviamente Él iba a escoger a la mejor de todas, a la que fue concebida inmaculadamente, porque era Dios quien la escogió para poder Él estar dentro de ella. Y ¿cómo no iba a escoger a lo mejor de lo mejor de lo mejor? Entonces, y ella, al ser su mamá, pues lo conoce mejor que cualquiera. Entonces, mi invitación es a que se pongan ese reto de, ok, le voy a dar una oportunidad al rosario. Y verán que todo empieza a cambiar. Si tienen problemas de paciencia, de manejo de temperamento, hay veces nos preocupamos mucho por cosas que no han pasado, por falta de fe, por cualquiera que sea una enfermedad, cualquiera que sea la cruz que se esté cargando en este momento, se reza un rosario y se los garantizo que la paz, esa paz de la que habla la Biblia, la paz inexplicable, va a llegar en tu corazón. Eso es totalmente cierto, es como digo yo, la paz que nada ni nadie nos quita, esa es la verdadera. ¿Qué frutos has visto, Caro, en tu familia? Por ejemplo, en tus hijos y en tu relación de pareja, el hecho de estar como familia haciendo el esfuerzo de hacer ese rosario juntos. Bueno, cuando chiquitos, cuando mis hijos eran chiquitos. Tienes 4 también, hay que aclarar. Son 4 mujeres, hombres, sí, cuéntales un poquito. Son 2 hombres, 2 mujeres. La mayor va a cumplir 20 años, la menor tiene 12 y los 2 hombres en la mitad. Hemos tenido la gracia muy, muy grande desde que muy chiquitos, cuando la Virgen nos empezó a buscar y nos empezó, porque yo siento que no solo me buscó, primero me buscó a mí y después cogió a toda mi familia. Comenzamos a hacer cosas muy lindas en familia, de llevar una Virgen peregrina todos los domingos a diferentes casas, a rezar el rosario, como a promover esa oración familiar. Y después hemos tenido la gracia de poder visitar
muchos de los lugares marianos en el mundo de aparición. Para ellos, esa oportunidad ha sido clave en su fe, en su fe y en su identidad católica, porque cada uno de estos lugares tiene no solo obviamente las apariciones y las estatuas y bueno, todo lo que pasa en los diferentes lugares, sino es el movimiento de corazones, el movimiento de almas que generan estos lugares. Y es conmovedor el tú llegar a estos lugares. Si mis hijos pequeños eran, wow, es ver esa fe viva, esa fe activa, que es muy universal. Entonces, para ellos ha sido un ancla súper fuerte. Donde ha sido una herramienta muy grande de saber, o sea, es de verdad, esto es de verdad y no estoy solo en el mundo. Otro aspecto muy importante es el creer firmemente lo que sucede en la Eucaristía. Y no hay disculpa de por qué no debemos ir un domingo a misa. No hay disculpa. Torneos, todos mis hijos han sido deportistas, entonces torneos de básquetbol, torneos de fútbol, viajando donde sea y como sea, vamos a misa los domingos. De vacaciones, siempre que llegamos a un lugar, es el lugar primero que el que se busca. ¿Dónde vamos a ir a misa los domingos? Y ellos lo saben, y ya tengo universitarios, y para ellos es parte de su vida, parte de su dinámica. El domingo vamos a misa. ¿Por qué? Porque María, estoy segura, a través de las gracias que nos ha derramado, es que creen fielmente en la presencia de Jesús en la Eucaristía y las gracias. Y hay veces, por ejemplo, hay veces nos tocan misas diferentes a las que estamos acostumbradas o homilías hay veces que se hacen tediosas, pues porque son adolescentes, pero sin embargo ellos saben que lo más importante que sucede en esa hora es la consagración del cuerpo de Jesús en la hostia y que a través del cuerpo de Jesús su promesa es para todos y es lo que necesita nuestra alma para poder, digamos que sobrevivir en este mundo con tantas tentaciones y tanto ruido y tanto... Totalmente. Como decía mi abuelito, el ejemplo enseña más que las palabras. Y las cosas, tanto las buenas como las malas, se contagian. Si estamos rodeados de un ambiente que genera lo que tú dices, esa compasión, esa empatía, ver una experiencia de fe, va a marcarlos mucho más. Por eso fíjense que cuando tengan la oportunidad de viajar, busquen entrar a una catedral nueva, una capilla, vean qué santo de pronto es de esa ciudad. Esos son el tipo de cosas que además se vuelve un viaje cultural y también espiritual. Eso es un regalo. Y qué lindo que lo menciones aquí, porque es una invitación para todos los papás. No es solo pasear, es que aprendo. ¿Y cómo llevo Jesús? Ahí acabas de mostrarnos lo que dijiste. La consagración es del día a día, la fe es del día a día. ¿Cómo involucro a Dios en cada momento de mi día? Entonces me encanta eso. Y nuestra fe es tan rica. O sea, donde vayamos, siempre hay una iglesia nueva por conocer, como tú lo dices, un santo nuevo por conocer, una historia nueva, porque la gracia de Dios se derrama en todo el mundo y a donde lleguemos va a haber algo nuevo que aprender de nuestra fe. Entonces los invito a que de verdad no lo vean como un gasto, véanlo como una inversión también en el alma de ustedes mismos y de sus hijos. Totalmente. Caro, y hablando de eso mismo, hablemos del mundo actual y sigamos con los jóvenes, que me encanta. Hoy, chicos, los que están viendo, pero también para los papás, los tíos, los abuelos, pongan a sus hijos a ver este programa. María como modelo o referente, ¿es solo para las mujeres o también para los hombres? ¿Qué le puede aportar nuestra Santísima Madre a los chicos y a las chicas y, bueno, en general a toda la humanidad? Bueno, es un tema podemos aquí hablar mucho tiempo. Hacer una serie. Mucho tiempo sobre lo que María tiene para dar a las mujeres y a los hombres, pero lo que más quisiera yo resaltar en este espacio es la feminidad, cómo se ha transgiversado en los últimos tiempos y lo que significa ser una mujer y el rol de la mujer
y cómo hemos querido poner a competir la mujer contra el hombre, siendo que en la creación de Dios se creó la mujer como complemento del hombre. No es para competir, no es para saber quién es más fuerte, porque pues no fue en el plan de Dios. Podemos hablar de muchas teorías, podemos hablar de muchas filosofías, pero siempre tenemos es que voltearnos al cuál fue el plan de Dios para la creación. Y la creación fue hombre, mujer, forman una familia y cada uno se apoya de diferente manera. La mujer, el ejemplo de María, en su pureza, en su modestia, en la manera como habla, en la manera como se ríe, en la manera como interactúa con los demás, en la manera, porque ella hacía parte de una sociedad, ¿cierto? De una comunidad. Y ella tenía un papel de ejemplo increíble, o sea, debemos siempre que preguntarnos, ¿cómo se comportaría María en esta situación? Para que tengamos nuestra respuesta. Y inevitablemente esa imagen de esa mujer pura, de esa mujer modesta, de esa mujer casta, ha sido completamente desvirtuada y atacada. Ahora el mensaje que el mundo nos muestra es una mujer donde yo soy más fuerte que el hombre, yo no, inclusive como nos vestimos, ¿cierto? Es un mensaje muy claro es un mundo demasiado sexualizado, por decirlo así, y donde se ha perdido esa virtud de la castidad, de la modestia, de saber cómo las mujeres se deben vestir apropiadamente en cualquier lugar, en cualquier lugar. Este fin de semana, curiosamente, vi una entrevista que le hicieron a un señor que da charlas aquí en Estados Unidos sobre a los jóvenes sobre la castidad. Y él contaba de un estudio, que no lo he revisado, pero él cuenta del estudio que hicieron en una universidad en Princeton y mostraban cómo las reacciones del cerebro de los hombres a diferentes imágenes que se les muestre, ¿no? Entonces, muchas imágenes y una de ellas era una mujer en bikini. Entonces, sin cabeza, ¿no? Era como solamente el cuerpo. Y se le activaba en el hombre biológicamente, esto no es voluntad, esto es biología. Se le activaba algo en la parte frontal del cerebro que se activa cuando el hombre ve un objeto. Algo que se puede usar, algo que se puede coger, algo que no tiene vida. O sea, nos cosificamos básicamente. Eso para mí fue... Y bueno, hablaba obviamente de otras historias que es súper interesante, pero no sé si tengamos tiempo. Pero básicamente eres eso, de cómo se ha aceptado normalizados ciertos comportamientos, ciertos parámetros de cómo la mujer debería comportarse en la sociedad. Y eso yo creo que le hace mucho daño a la esencia de la familia y a la esencia y a una comunidad sana y a un país sano y a un mundo sano. Porque la mujer es ese que nutre, ese ser que ama, ese ser que cuida, ese ser que se debería tratar como un tesoro, porque lo es. O sea, una mujer da vida. Se debería tratar como algo demasiado, demasiado especial. Totalmente. Y con respecto, por ejemplo, a los hombres, tú que tienes hijos varones que están en la adolescencia, ¿qué les dices de María o qué les puede aportar ella en su vida? Primero, que es su mamá espiritual. Que ella siempre está ahí para escuchar sus oraciones. Obviamente ella conoce mucho más quienes conoce su intimidad más que yo, ¿cierto? Porque a veces creemos que porque son nuestros hijos, nosotros vamos a salvarlos y nosotros vamos a tener las respuestas a todo. No, no es así. Porque ellos ya empiezan a crecer y empiezan a ser individuos y a empezar a tener ciertas cosas que no van a compartir. Entonces, siempre que busquen en ella ese refugio como una madre celestial y que es quien va a interceder por ellos. Desde ya a todos, en mi caso, se les dice que ellos tienen
que lo más importante es que sí oren por su futuro, pero por su futura esposa. O sea, buscar a una María. Sí, exactamente. Y ser un San José. Exactamente. Entonces, Me encanta. ese mensaje es súper claro en nuestra casa. Pues sí, no sé si Dios tenga algún plan diferente con ellos, que no sea el de ser San José, pero que igual, que oren por eso, porque yo lo experimenté en mi propia vida y yo vi los frutos que es que uno, a la edad que ellos tienen ahora, empiece uno a rezar por su futuro San José o por su futura esposa. Otra de las connotaciones que existe con respecto a nuestra madre es que era débil, que es sumisa, y por eso siento que hay un rechazo de ciertos grupos de nuestra sociedad a que yo no me quiero parecer a ella porque eso significa casi que pisotear mi dignidad. ¿Era María débil para ti? ¿Era María sumisa para ti? No, supremamente sabia y supremamente fuerte. Si tú la ves como ella vivió la pasión de Jesús. Y obviamente lo hemos representado en películas, porque obviamente, y pues cuando leemos la palabra, pero ella en ningún momento perdió el control. Ella en ningún momento recriminó, ella en ningún momento le reclamó a Dios Padre lo que le estaba pasando a su hijo. De la manera como ella vivió la pasión de Jesús, yo quisiera poder vivir cada uno de mis propias pasiones y de mis propias cruces. Ella nunca se quejó y siempre estuvo ahí, al pie de la cruz, viendo cómo laceraban a su hijo, viendo cómo lo maltrataban, sintiendo el propio dolor en su corazón, y pues se dice que como 2 espadas, ¿no? Atravesaron su corazón. Y no se quejó. Se mantuvo firme, se mantuvo diciendo el sí desde siempre y como a medida de su vida. Y cuando llegó los últimos días de su hijo, estuvo ahí, siempre presente. Entonces, ¿cómo me vas a decir que eso es debilidad? ¿Cómo me van a decir que eso es... No, o sea, la fortaleza de ella obviamente no viene de ella, viene de la presencia del Espíritu Santo en su vida, pues porque son uno, ¿no? Por eso es la perfecta. Y por eso también es la importancia de invitar al Espíritu Santo a nuestras vidas, ¿no? Porque ellos se volvieron uno y por eso ella llegó a esa... Si ella es una criatura, pero en esa perfección de esa criatura se manifiesta el Espíritu Santo. Porque quien te hace tan perfecta, quien te hace tan bondadosa, quien te hace tan fuerte, es la presencia de Él. La valentía y la templanza no siempre hacen ruido. Y yo creo que en el mundo tenemos la tendencia a creer que el que más alaridos da o el más que aparenta ser más fuerte es el que realmente tiene más resistencia, pero no, eso viene, mira, el silencio de ella, y no solamente con la pasión, que tú lo dices, Caro, que a mí en lo particular, digo, habría que ser María para poder soportar eso, pero yo decía, es que desde pequeño, o sea, simplemente la persecución, se le perdió 3 días, a ti se te pierde el hijo en 15 minutos y te quieres volver loco. Hay que ser muy valiente y también tener mucha confianza en el Señor. Así es. Y eso es un acto de profunda libertad y de verdadera valentía, así que no pensemos lo contrario de nuestra madre. Estamos en un mundo, se nos va acabando el programa, ya me quedan 2 preguntas, pero te quiero hacer esta que me interesa mucho. Una de las cosas que más vemos hoy en día, depresión, ansiedad, confusión, falta de identidad. ¿Qué consejo le da a toda esa gente que de pronto está pasando en un momento ahora por una crisis, porque tengo que tomar una decisión importante, porque me siento solo, porque no me hallo en este mundo, y que María podría ayudarlos? Wow. Es verdad, hay tanto sufrimiento, hay tantas enfermedades espirituales y es como una epidemia, ¿no? Es súper triste y de verdad mi corazón tiene mucha empatía frente a tanta crisis que hay en el mundo, y al final del día todo basa en heridas no sanadas, en heridas que se les hizo a las personas cuando eran pequeñas, y las heridas solamente pueden ser, no hay ninguna herida suficientemente grande que no la pueda sanar Dios. Y creo que esa es la respuesta para todas esas personas que se sienten, que caen en diferentes adicciones. Yo lo veo de manera muy cerca, lo vivo de manera muy cerca por el testimonio de mi esposo,
quien duró muchos años sobrio. Cuando yo lo conocí, él ya era sobrio. Pero él realmente solo empezó su proceso de sanación a sus heridas una vez que empezó a abrirle el corazón a la presencia de Jesús y María en su vida. Solamente ahí. Y es un trabajo constante, es un trabajo diario, es un trabajo de sanación de todos los días, pero eso yo creo que es la única esperanza que tiene el mundo. Sí, hay profesionales que se dedican a eso, pero las heridas hay veces son tan profundas que no hay terapista que valga, que no hay, bueno, se venden tantos tratamientos, pero en realidad la respuesta está en la oración. Es difícil hay veces querer, ¿no?, orar cuando uno está deprimido, cuando uno está ansioso, cuando la única opción y salida que tiene es de pronto el suicidio, como lo vemos tan comúnmente, porque ahora se volvió muy común. Dices eso y te voy a recordar algo que dijo tu marido aquí, que quiero que le quede a todo el mundo en la cabeza, porque cualquiera de nosotros ha podido tener pensamientos suicidas. Para todo aquel que pueda estar pasando por eso, él dijo aquí, el suicidio es una solución permanente a un problema temporal. Todo pasa y el amor de Dios es infinito. Entonces, aferrarnos de verdad, de corazón a la oración. A mí eso me quedó tan marcado cuando él lo dijo, porque dije, es verdad. Y tú dijiste algo muy valioso. Señores, no solo somos cuerpo, somos mente y espíritu. Sí es verdad que tú puedes sanar físicamente ciertas cosas, puedes controlarte, puedes empezar una nueva vida, pero ¿qué pasa con tu espíritu si no sanas eso que está ahí adentro? Al final, a veces, en algunos casos, esa adicción viene de una herida, viene de un problema que yo tengo acá que no es sanado. Entonces, qué lindo volver a la oración. Así es. Caro, se me acaba el programa, pero quiero hacer un pequeño ping-pong contigo. Entonces, son respuestas rapiditas, una palabra, una frase corta, para dejar a las personas ahí que nos están viendo con el mejor recuerdo de Carolina. Okay. Y gracias por estar aquí. Empezamos entonces. Una advocación mariana. Fátima. Un misterio del rosario. Los dolorosos. Una virtud de María que todavía te cuesta imitar. Ay, el sí constante, sin quejarme. Yo la paciencia, Dios mío. ¿El rosario sola o acompañada? Acompañada. Un santuario mariano al que volverías. Fátima. Completa esta frase. Desde que recibí a María como madre, me llama de dulce manera al orden en mi vida. amén. Y vamos a terminar con esto. Si hoy tuvieras a nuestra Santísima Madre al frente, bueno, aquí tenemos una imagencita que nos la recuerda. Ay, mira, Fátima. No, yo decía, no puede ser. ¿Qué le agradecerías hoy a nuestra Madre? Por lo que ha hecho en mí desde que era pequeña y lo que sigue haciendo en mi vida como mamá, como esposa, y lo que veo que puede llegar a estar, lo que está haciendo en la vida de mis hijos y en la vida de mi esposo. Porque al final del día, eso es lo que cuenta. Cuando nos muramos, no nos van a preguntar muchas de las cosas que creemos que pueden ser importantes en este momento. Nos van a preguntar, ¿qué hiciste? ¿A quién ayudaste? ¿Y cómo amaste? Y eso es lo que es la relación con ella. Caro, gracias. Ha sido un placer escucharte. Respiras tu amor a ella y eso es muy inspirador para mí y sé que para todos los que te están viendo. Hoy nos dejas grandes lecciones, buenos consejos para aplicar en casita, para las mamás, para los jóvenes, para los papás también. Así que, bueno, aquí Entre lo Humano y lo Divino siempre va a estar abierto para ti. Muchísimas gracias. Puedes volver cuando quieras. A toda nuestra audiencia, gracias por su apoyo, gracias por vernos, gracias por sus mensajes. Aquí seguiremos trabajando para seguir creciendo juntos en la fe. Que Dios nos bendiga, que la paz y el amor del Señor nunca nos falten. Y como les digo siempre, señores, aunque lo engañoso es atractivo, siempre será mejor elegir lo correcto. Hasta la próxima.